El proyecto produce centavitos y gasta millones. La última nómina hizo 13.5 millones de pesos. El proyecto no produce 3. Todo hay que pedirlo. Igual hay que pedirlo. La nómina de ayuda social está sobre el millón de pesos. Eso no es un secreto. ¿Y de dónde saca el proyecto ese dinero? ¿Es del banano que vende? No, el proyecto está en recuperación. Eso lo dejaron caer, ahí no hay producción sostenida. Hay una producción mediática que te ronda el billón de pesos y pico cada 15 días más o menos. O sea, no hay dinero. Ahora, estamos seguros que vamos a aumentar la producción, porque estamos haciendo una inversión en el lugar que creemos que debe aumentar la producción, que es en agua, en abono, en fertilización, en sentido general, pero sobre todo en la sanidad vegetal, en la sanidad de la finca, de ciervo, y en sanear la nómina, sacar las botellas, la gente que viene, que cobra el proyecto y no trabajan aquí. De eso son las denuncias, ¿eh? Las denuncias vienen de ahí, de la gente que no trabajó en el proyecto por años, enquistado aquí, creando un problema. La parte política de la provincia está de acuerdo con lo que se está haciendo, limpiar el proyecto, limpiarlo de maleza en la finca, en los cultivos, y limpiarlo en las nóminas, y limpiarlo ¿cómo te diría yo? En los contubernios que había en el proyecto, que lo estamos eliminando, y vamos a seguir en eso. Vamos a seguir eliminando. ¿De cuántas botellas estamos hablando, lo que usted se refiere? Un acá coge como 24, ¿no? Es mucho más de ahí. Son muchos más, varios cientos de personas. O sea, que había corrupción aquí en este proyecto. Millones de pesos se cobraban mensualmente, y todavía hay mucho. O sea, que había corrupción en la administración pasada. ¿Perdón? Que había corrupción en No, esa este palabra proyecto. usted, yo no la he usado. Bueno, pues si usted dice que había una botella, persona, no. Que una persona cobre un sueldo sin trabajar no es corrupción. Simplemente a que le da coge. Con relación al administrador, que vimos que el sistema de riego por goteo no está funcionando en Isabel Norte y los guineos se han secado y el canal principal se secó, está seco. No. ¿Qué ha ocurrido? No es así, no. En primer lugar, en el proyecto nunca ha habido riego por goteo. En Isabel Norte, No, en ningún sitio. especificamos. No, en ningún sitio ha habido riego por goteo. No hay, y en los últimos años no ha habido. ¿Cómo se llama el riego por manguerita que tira? Existe el riego por aspersión, no por goteo. El riego por aspersión, que es con aspersores que se aplica, no funciona en esta zona. La administración antes pasada hizo inversiones por más de 200, 300 millones, yo pienso que más de 300 millones de pesos, sin haberlo calculado exacto, pero está sobre 150 millones de pesos, en un riego por aspersión, en lugares, para tomar el agua de lugares donde no hay agua. Eso es corrupción, amigo. Eso es corrupción. Usted invertir cientos de millones de pesos para sacar agua, para mojar un proyecto donde no hay agua. Usted está ahí comprando un equipo para ponerlo ahí para usted ganarse algo, pienso yo, o es un ingenuo que piensa que cuando llueve se va a llenar el canal para entonces usted sacar el agua. No entiendo eso. ¿Usted ha rendido un informe al gobierno central? Todo el gobierno, el Ministerio Administrativo, que es el que nosotros pertenecemos, sabe exactamente eso. Pero la prueba principal es que en el Banco Agrícola se deben cientos de millones de pesos de esa administración. Cientos de millones. Ahí está la deuda. Usted no tiene secreto. Ahí está la deuda. Y tenemos un atraso incluso en el pago de la amortización a ese préstamo, producto de la baja producción, que la administración pasada reciente dejó caer la producción, pero la anterior a él aró todo el proyecto, preparó terreno, más de 13.000 tareas, una belleza, pero sin agua. Todo se secó, todo se dañó. Ahí está la inversión, estamos recogiendo. Pueden ir al proyecto de la Cruz, pueden ver ahí un solar donde está un pleito. Ya cientos de mangueras, costosísimas, dobladas y guardadas ahí, porque no sirve. Ese equipo no se usó nunca y se instaló ahí. Dígame si es una corrupción. Y ahí hay incluso equipos de bombeo que nunca se usaron. Nunca se usaron y lo instalaron. ¿Y en dónde están? En Madre Sur lo pueden ver, en Maguaca Sur lo pueden ver. Miles de tareas con equipo instalado y no se usaron. Miles y miles de aspersores puestos, se lo han robado muchos de ellos, porque imagínate, ahí no hay nadie que lo cuide. Y ahí estaban todos instalados sin usarse. Eso es corrupción. ¿Cuál es
proyectos para rescatar el proyecto que tiene la presente administración? Bueno, lo más importante es sacar agua del río, porque resulta que el canal mayor está dándole un poquito de agua, un punta gigante le está dando agua porque no hay cosecha de arroz ahora, está dando un poco de agua. Nosotros pretendemos ser nosotros autosuficientes, nosotros sacar el agua del río y colocarlo en los canales de nosotros, del proyecto, para así tener el agua disponible para poder ampliar el proyecto. Yo no voy a dar una sola tarea de tierra si no tenemos primero el agua. Yo no entiendo cómo un agrónomo puede pensar en arar, sembrar y cosechar si primero no moja, si primero no tiene el agua disponible. Nosotros pretendemos comenzar por ahí. Vamos a mojar, estamos limpiando el proyecto de maleza, estamos controlando las cigatocas, las enfermedades que las tenemos bastante controladas, mejor que incluso el sector privado. La fertilización natural está ahí, vamos a abonar, ampliar la planta de abono orgánico, llevarla a 12, 14 mil sacos por mes, estamos en 6 mil y algo. Eso estamos haciendo con el proyecto, mojando, fertilizando y cuidando las plantaciones. Después que hagamos eso, que rescatemos esas tareas que están ahí, unas 7.000 tareas, entonces vamos a ampliar dentro de cada una de las fincas que están sembradas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, una que le llamamos nosotros allá Los Guardias, tiene 400 tareas más o menos sembradas. Sin embargo, esa finca consta de más de 1.700 tareas, o casi 2.000. Vamos a ampliarla hacia ese lugar. O sea, donde antes había guineo, vamos a volver a ampliarla. Ya nos llegan de la presidencia, nos llegan equipos de labranza, tractores, rastras, rotobactores, nos llega incluso una retroexcavadora costosísima para reconstruir los canales que fueron borrados y sacados de circulación por cosas que no entendemos todavía. Ese proyecto inmediato, nosotros pensamos que eso puede, junto con la resiembra, puede darnos más o menos un tiempo, y le diremos corto, relativamente corto, para 4 o 5 meses tener ya una plantación homogénea. Y la producción va a comenzar a aumentar ya. Finalmente se ha corrido la versión de que la oficina de aquí sería removida o rehabilitada y que igual cosa va a ocurrir con la casa de la administración. Usted mismo denunció que está en sí, la casa de la administración está insoportablemente destruida. Ya la cantidad de madera podrida que hay, no sirven los baños, no sirven los aires, no sirve los lavamanos, la madera de la cocina, de los baños está podrida, las losetas se han caído. Hay una cisterna que no funciona porque ni siquiera le han puesto el agua, toda sube al tinaco y de ahí baja a los baños y el tinaco se va a hacer en 2 o 3 horas, que decir que es un problema serio. La electricidad está a punto de colapsar, ya lo que hicimos fue que sacamos todos los cables, estábamos poniendo cablería nueva, está un incendio. El patio le instalaron, en la habitación antepasada, le instalaron aspersores para la grama y nunca lo encendieron. No entendemos si es que piensan que eso va a prender solo un día. Tenemos 2 años no ha prendido solo, pienso que la cosa hay que darle seguimiento. Las propiedades del proyecto mismas están abandonadas, se las han cogido. No hay un cuadro de un lugar donde tú me digas, mire, este es el proyecto, este es el tamaño del proyecto. No sabemos ni cuántas tareas tenemos. Y esta oficina se ha incendiado varias veces. Hay que pararse de aquí y comenzar a restablecerla, ponerle la electricidad buena. Si ustedes ven la parte de atrás de esta oficina, está podrida toda la madera. Tiene 60 años, nunca le han hecho nada más que ponerle cartones sobre cartones. Y esto está feo. Y no por lo feo, sino, ¿cómo se llama? Está obsoleto ya incluso. Hay una zona donde hay como 8 o 10 cubículos y eso es... hay 2 aires, uno de ellos no apaga, o prende o apaga, no se gradúa. Y cosas así, usted dice, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Las sillas ninguna sirven, sucia y... no sé, por un proyecto donde maneja 13,5 millones de presupuesto mensual solamente en empleados, debería tener otra cara. Si ustedes hacen un recorrido por aquí, por fuera o por dentro, es un desastre, completo desastre. El tinaco de aquí de la oficina tiene un pozo abajo que es un creador de mosquitos y antihigiénico.
Y ahí el agua azul llena con una bombita pequeñita, así una bombita de 500 pesos. Llena el tinaco y cuando se bota el bicho va y la apaga. Entonces no funciona porque le caen nin adentro, tapan la tubería, los baños se tapan, un desorden. O sea, todo está realmente en un caos. Eso lo vamos arreglando poco a poco, porque no es prioridad. La prioridad está en la finca allí. Eso sí. Muchas gracias. Bien, gracias. Siempre con ustedes. Muy bien.